Profesor Meyer, usted tiene razón cuando dice en su último libro, La tragedia persistente, democracia autoritaria en México, que hay que aprender del pasado para entender el presente y proyectarse al futuro. ¿Ha sido una constante histórica la violencia en México? Sí, aunque de diferente naturaleza y diferentes grados. La violencia nació en México de una manera que no se asemeja a la del resto de América Latina. Cuando en 1810 se inicia el movimiento de independencia, prácticamente a los 4 o 5 días ya hay el principio de una guerra civil, cosa que no ocurrió en los otros países latinoamericanos. Ahí, por razones que no viene al caso profundizar, el liderazgo criollo de la independencia tuvo que recurrir de inmediato al apoyo indígena. No del indígena tradicional, sino del indígena que estaba entrando en una etapa de modernización muy rápida por la minería. La zona en donde se inicia este movimiento es una zona de minería de plata y que tiene casi, podríamos decir, un proletariado indígena. Y ese de inmediato entra en el movimiento sin saber realmente lo que es la independencia, pero como una explosión de enojo, de energía social, y de ahí que la guerra de independencia sea una muy cruel, porque es una guerra de clases, es una guerra de razas, es una guerra política. Y cuando ya se llega finalmente, por cansancio, a la independencia y México nace como nación, va a incubarse una guerra entre monarquistas y republicanos, liberales y conservadores, centralistas y federalistas, toda esta mezcla, y va a ir evolucionando hasta llegar a una guerra civil otra vez, muy dura, que va a acabar con la poca estructura institucional que había. México se queda en regiones. Cada quien hace su vida en su propio espacio pequeñito y los cacicazgos, los hombres fuertes aparecen. No hay un poder nacional. Existe una presidencia, existe un congreso, un ejército, pero la verdad que no funcionan como tales. Los caciques son independientes En muy buena medida. y ellos aplican la ley como lo Según, estiman. exactamente. Algunos caciques son indígenas, algunos caciques mestizos, algunos son criollos. La guerra con Estados Unidos, que es un desastre, porque México no es una nación. Estados Unidos está formándose como nación, pero ya tiene los elementos centrales. México no. Entonces, una guerra entre un conjunto muy laxo de regiones que es México, sin sentido nacional, y Estados Unidos. Luego va a venir la intervención de Europa, los franceses, la gran fuerza expedicionaria francesa. Ahí es donde va a empezar a surgir realmente un espíritu nacional. En la guerra no formal, sino en la guerra de guerrillas contra los franceses. Cuando se termina esta fase y los franceses son expulsados, tarda todavía México en recuperar la paz interna, y se recupera con una gran violencia. La lucha contra el bandidaje, contra esa inseguridad que había en los caminos de México, es una lucha muy dura y muy brutal. La pena de muerte está
todo el tiempo en acción. Es a finales del siglo XIX cuando México se tranquiliza, cuando se puede viajar de una región a otra con seguridad. Es el momento en que el poder vuelve a concentrarse en manos de una presidencia muy fuerte, que es la de Porfirio Díaz, que viene reelección tras reelección tras reelección. Y se vive el sentido de nación y de institucionalidad autoritaria, algunos le llaman dicta blanda, otros sí señalan que le corresponde bien el concepto de dictadura. Cualquiera de las dos que tomemos, no es desde luego una democracia, esa nada más está en la Constitución, pero no en la realidad. Y creo que se pacifica mucho. Hay la existencia de una policía rural, se llaman los rurales de la Federación o los rurales de los estados, que vendrían a ser el equivalente de los carabineros chilenos, relativamente profesionales. El ejército tiene poca importancia, es muy chiquito, muy pequeño, y esta paz dura poco, unos 20 años, digamos, y viene la Revolución Mexicana, y esa es una guerra civil pero mayor. Esta sí es en grande, envuelve prácticamente a todo el país con diferentes características. El norte es una, el centro y el sur son diferentes. La dureza de la guerra viene del norte. Ahí sí se levantan ejércitos populares y se organizan. El ejército villista, el ejército carrancista, son ejércitos en ciertos aspectos muy modernos, con su burocracia, sus ferrocarriles, su comercio exterior. Exportan o algodón o carne o minerales, importan de Estados Unidos las armas, las municiones y una buena cantidad de avituallamiento. Es muy internacional la Revolución Mexicana, mucho, sobre todo la del norte. La del centro menos, tiene menos contacto con Estados Unidos, y la del sur. Pero la violencia es generalizada. Se van imponiendo una facción revolucionaria norteña, y poco a poco va controlando otra vez el país, pero tarda. En los años 20 ya hay una cierta paz, y luego reemerge la guerra civil en la última lucha violenta entre iglesia y Estado, la llamada Guerra Cristera, que es violentísima entre 1926 y 29, y luego se va apaciguando, pero sigue hasta los 1940, todavía hay remanentes de esta guerra civil. Ahí es donde viene la pacificación, donde hay un gobierno central, autoritario, pero ya no es una dictadura personal. Encontró el secreto de la vida eterna, el secreto de poder ser autoritario cambiando cada 6 años de presidente. Cada 6 años un joven entra, cada 6 años se renueva el gabinete, se renueva la élite política, y será siempre joven ese sistema. Esa paz, digamos, 40 hasta los 80, que es quizá el periodo más largo que hemos tenido de paz en la vida nacional mexicana. Exceptuando el 68. Sí, yo diría que sigue estando la paz, porque el 68 fue una represión muy localizada. Fue una represión de un tiempo muy rápido, muy pequeño, contra un movimiento estudiantil. Y luego sigue la guerra sucia de los 70, pero es contra grupos de izquierda
también muy localizados. La sociedad en su conjunto no se da cuenta de esa guerra hasta que viene el narcotráfico. Y el narcotráfico ese sí envuelve otra vez a regiones completas. A diferencia de la lucha entre el gobierno y el pobre pequeño grupo estudiantil que no tuvo nunca realmente una oportunidad, la guerra contra el narcotráfico llega al punto en que algunas regiones el narcotráfico es el que domina y el gobierno local o federal es el cascarón vacío. Lo que lo llena es la fuerza y la organización del narcotráfico. En eso estamos ahora. Y esta guerra, ¿cuántas bajas se contabilizan de, pongamos, 2006 a la fecha? Pero la guerra se inicia ya en los 90s, 2000, pero se agudiza a partir del 2006. Y del 2006 a ahora, 100,000 muertes atribuidas a esta nueva guerra, 20,000, 23,000 desaparecidos. Reconocidos, sí. Reconocidos y luego desplazados. Entonces, en el 2016, cuando estábamos haciendo esta entrevista, La Paz está lejos de México. Y si contabilizamos todos los años de violencia desde 1810 hasta el día de hoy, quizás son más los de la violencia que los que podemos decir la paz nunca completa. Pero bueno. Dos aclaraciones sobre las dos partes del título de su último libro. Primero, lo de la tragedia persistente. Hay allí un momento muy particular en la historia de México que es el año 2000. De gran esperanza podríamos llamarlo, porque se terminan más de 7 décadas del PRI y se abre la gran posibilidad de la democratización nacional, rodeado por un panorama internacional extraordinariamente favorable. Sí. Se cayó el muro, se terminó la Guerra Fría, hay un proceso de democratización en prácticamente toda América Latina después de las dictaduras, y sin embargo se fracasa en uno de los 3 países más importantes de América Latina. Sí, es un fracaso y un fracaso completo. Creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de la élite política identificada con el centro derecha, que fue la que recibió el poder en el año 2000. El partido creado en 1939 como reacción a las políticas progresistas del general Cárdenas, que es el Partido Acción Nacional, se crea como reacción contra la reforma agraria, contra la política en favor del sindicalismo, la expropiación petrolera, la nacionalización de esa industria. Y ese Partido Acción Nacional va a vivir en el margen como un partido de clase media, profesionistas, católicos, temerosos de Dios, comprometidos con la democracia formal, etc. Cuando llegan al poder por el desgaste histórico del PRI, realmente no saben qué hacer porque enfrentan un crecimiento de la izquierda, de una izquierda bastante moderada. Para 2004-2005 ya las cifras dicen que la izquierda puede ganar la siguiente elección, la del 2006. Eso es lo que les hace entrar en una mezcla de pánico con furia. Y entonces la elección del 2006, que debió de haber sido la confirmación de la democratización política de México, se echa a perder. Porque el miedo es tal que vuelven
los ojos hacia el antiguo PRI, que estaba moribundo, y requieren de su ayuda para que entre el viejo PRI y el PAN, que era en sus inicios enemigo jurado del autoritarismo y amante de la democracia, teóricamente, se encuentran como aliados para impedir el acceso de el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que sí es un movimiento de izquierda, pero ya no es una izquierda marxista, ya no es una izquierda revolucionaria, es una izquierda que está desde el principio comprometida, pese a que han tenido muertos y represión, con la vía electoral. Bueno, no, ya no hay guerra fría, no importa, hay un ambiente anticomunista en México muy profundo, que revive los fantasmas del anticomunismo. Y entonces viene una serie de maniobras que hacen que esa izquierda, cuando las cifras de la elección, las cifras oficiales dicen, perdió usted por el 0.5%, esa izquierda dice, no es cierto, aquí hubo fraude. Y en la medida en que en una democracia quien pierde no acepta la legitimidad, ahí ya no hay salida, porque en la democracia normal quien da la legitimidad es el perdedor. Y bueno, está bien, perdí, ya nos veremos en el siguiente encuentro. Pero cuando apenas empieza a surgir la flor de la democracia, apenas está el capullo, y se le dice desde la oposición, no acepto, y te voy a demostrar que hubo fraude, entonces el capullito se cierra, ya no tiene la vitalidad para seguir floreciendo y se echó a perder. Entonces hay una enorme desconfianza en México del procedimiento electoral mismo. En las encuestas, podría mostrar algunos cuadros de la opinión de una muestra representativa de mexicanos. Cuando se les pregunta si México vive en democracia, hay una parte mayoritaria que responde no o no sé, o en parte, y solamente un tercio asegura sí, esta forma de política es una forma democrática, pero es una minoría. A propósito de eso mismo, la segunda parte del título de su libro, Democracia autoritaria, que a simple vista parece una contradicción absoluta en los términos. Y entonces yo tengo la impresión, profesor Meyer, que cuando una persona que no está enterada de esa terminología debe creer lo siguiente: mire, es una especie de camino no concluido, no se sabe para dónde vamos, y entonces hay una parte que es todavía muy autoritaria, que representa el pasado, el PRI, el PAN, y quien esté de acuerdo con esa idea, y de la otra, que son los menos, los que quieren que cambien las cosas. Ahora, yo quisiera que usted me diga que yo estoy equivocado, que son los más los que quieren la democracia. Bueno, muy buena la interpretación que usted hace. Yo creo que el sistema político mexicano actual es un híbrido. Es entre elementos muy antiguos, muy autoritarios, muy antidemocráticos, que tienen en este momento el balón lo tienen en su cancha, en su campo, están jugando con él, y elementos democráticos incipientes en una tradición que no es mexicana, la de la democracia política. No tenemos experiencia en eso. Otras partes, otros países de América Latina, Chile, por ejemplo, sí tiene historia democrática, tanta como historia o más que historia autoritaria y dictatorial. Pero México no, su historia es básicamente autoritaria.
autoritaria blanda, autoritaria incluso progresista, como fue la Revolución Mexicana y la época del general Cárdenas, pero no tiene tradición de auténtica democracia política en el sentido en que la conocemos ahora. En ese mundo sin cultura democrática sentada en la historia, la democracia para una parte de los mexicanos es una tierra todavía incógnita, que tienen ganas de descubrir, que se imaginan cómo va a ser, que la ven positiva, pero hay otra parte que ya se desilusionó, que Latinobarómetro, a la hora de medir el apoyo a la democracia, nos está mostrando que México va cayendo, cada vez más cae el apoyo a la democracia, cae en una especie de desilusión, que puede volver a emerger, sí, en condiciones apropiadas. No tengo dudas de que el espíritu democrático, la ansia de un cambio político puede reemerger y tener incluso éxito, pero no lo veo fácil. No lo veo fácil porque en este momento solamente hay en realidad un solo proyecto alternativo al que domina en México, que lo vuelve a encabezar Andrés Manuel López Obrador y este nuevo partido, Morena. Bonito nombre. Muy bonito nombre, muy, está perfecto. Este movimiento tiene un obstáculo muy grande, y es que a lo largo de estos últimos 10 años por lo menos, ha sido ha sido estigmatizado por la televisión y por los medios más masivos y que tienen más público. Y hay una parte en el público mexicano que ya tiene un odio a una izquierda que nunca ha llegado realmente al poder, pero en donde se percibe lo mismo que en Brasil ahora. Esa parte de la clase media brasileña que tiene un odio visceral hacia Dilma, hacia el Partido de los Trabajadores, hacia Lula, es igualita a la que en México tiene la misma actitud hacia Andrés López Obrador, a pesar de que el único momento en que él estuvo como líder político al frente de un gobierno y tuvo responsabilidad fue la Ciudad de México, y no fue un mal momento. No hubo un cambio espectacular en las formas de gobierno de esa gran ciudad, pero nadie lo puede acusar de haber fomentado la corrupción o de ser ineficiente. Más o menos llevó bien su gobierno, siempre difícil de esa ciudad. Pero se ha creado una imagen, porque fueron muy buenos los enemigos de Andrés Manuel en crear la imagen de Andrés Manuel como Chávez, como el mexicano que va a hacer de México una Venezuela. No tenía nada que ver con Chávez, Andrés Manuel, para nada, pero se logró a través de la televisión, sobre todo de la televisión, estar mandando ese mensaje con mucho éxito, y entonces hay esa parte de la sociedad mexicana que le tiene miedo y odio, una mezcla de las dos cosas. 3 cosas breves finales. Primero, en el momento que estamos haciendo esta grabación, sábado 21 de mayo, sale un artículo en el diario El País en el que Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la impunidad al enterarse que 3 soldados han sido exonerados de la matanza de Tlatlaya. Una semana antes, un juez federal declaró que no era desaparición la de los estudiantes en una sentencia inapelable. Y yo me pregunto lo siguiente: estos son casos que concitan no solo la preocupación y atención de los mexicanos, sino que a nivel internacional. Es como que si hubiese un grado
ya no digo yo de ineficiencia de la justicia, sino de profunda insensatez. Sí. Muy buen concepto. Insensatez mezclado con insensibilidad y con prepotencia. El problema de Tlatlaya, que es, para quien no conozca esto, para el público, es la ejecución de más de 20 personas, supuestamente narcotraficantes menores, puede ser visto como una política que se viene aplicando de hace tiempo, porque si uno toma la prensa y las docenas de veces que se anuncia que hubo un encuentro entre ejército y narcotraficantes o crimen organizado, las cifras son un soldado herido y 5 criminales muertos, o ni un soldado herido y 8 criminales muertos. No hay heridos entre el mundo del crimen organizado. Todos mueren en el encuentro. Son o unos tiradores fantásticos los soldados mexicanos, que cada tiro da exactamente entre ceja y ceja, o son ejecuciones. Y yo me temo que son lo segundo, que la lógica nos dice que hay una decisión de que un sistema tan ineficiente como es el sistema de justicia mexicano, si se llevan ante el juez, la posibilidad es que salgan libres. El ejército está llevando esta guerra y entonces hay una lógica, trato de entenderlo, desde la lógica de los altos mandos militares. Estamos arriesgándonos para que estos compren la libertad, porque la compran o la consiguen, como se vio con el caso del Chapo, de que puede salir de las cárceles de máxima seguridad, ya sea por un túnel o por la puerta grande. Bueno, la tercera vez sí ya lo capturaron y creo que esta vez ya no sale, pero acaban de aprobar su extradición hoy también. Lo cual es también un síntoma. Un país que no puede mantener en prisión a sus grandes delincuentes y que tiene que buscar en otro país esa seguridad, ¿es un país soberano o es un estado eficiente? Si tiene que buscar que sean los norteamericanos quienes le aseguren que no saldrá de la cárcel. Pero volvamos al punto. El punto es la posibilidad de una política de eliminación de esos indeseables. Pero si eso es lo que se hacía en el siglo XIX, porque así era, a los bandidos que se encontraba en el camino y con las armas en la mano, era legal su eliminación. Pero en el siglo XXI esto tiene un significado muy negativo. Pero también es negativo el hecho de que el ejército tenga que estar enfrentando al narcotráfico. Y lo enfrenta, ¿por qué? Porque la policía no sirve. Porque la policía es inútil. Es una institución corrupta e ineficaz. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Si se le pide al ejército, el ejército tiene su propia lógica. Reduzco lo de las dos preguntas a una sola porque no hay tiempo. A Donald Trump hemos llegado. Mire, profesor, si este hombre ha tenido éxito en lo que se refiere a los mexicanos, es porque hay una parte significativa, no sé si mayoritaria, de la población norteamericana susceptible ya no a una diferencia, sino a algo muy parecido al racismo y la discriminación abierta. Sí. Esto es una novedad. No.
No es una novedad porque este sentimiento ya lo sabíamos que estaba ahí desde el siglo XIX, cuando empieza la migración mexicana hacia Estados Unidos. ¿Cuántos casos de linchamiento de mexicanos hubo? Se habla del linchamiento de los afroamericanos, ¿no? De ese sí se conoce alrededor del mundo por la historia norteamericana de racismo, pero ¿y de los mexicanos linchados en Estados Unidos desde el siglo XIX? ¿Se habla mucho? No. No. Pero ahí está esa historia. Entonces, ese racismo y esa discriminación, bueno, son morenos, son católicos, son pobres, no hablan inglés, tienen todo para ser señalados como un problema. No se acepta que en realidad son contribuyentes a la economía norteamericana porque trabajan mucho y por salarios muy bajos. Pero un movimiento xenófobo, nacionalista, racista como el de Trump está haciendo que surja a la superficie algo que estaba ahí desde hace mucho tiempo. Para peor. Para peor. O a lo mejor para resolverlo. Es como una infección, está ahí latente, bueno, que salga y que nos obligue a nosotros, los mexicanos, a ser conscientes de eso. Dejémonos de que con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y que somos amigos y que de aquí, hace ya buen tiempo de la Segunda Guerra Mundial somos aliados, somos parte de la democracia, etcétera, etcétera. No somos. Hay unas diferencias todavía enormes que tenemos que asimilar nosotros también como un problema nuestro. ¿Por qué no podemos darle trabajo a los mexicanos en México? ¿Por qué tienen que irse a Estados Unidos? Bueno, si hubiera un tejido social más propicio para ellos. Hoy, en la última encuesta hecha por el gobierno mismo, se le pregunta a los mexicanos si tuvieran posibilidades de irse. El 65% dice, yo no me iría nunca a Estados Unidos. Otro 15% dice, bueno, yo me iría a Estados Unidos solo si tengo mis papeles en regla y si no hay ningún problema con ellos. Es apenas un 15% el que yo me voy como sea. Pero el grueso de los mexicanos no quieren irse a Estados Unidos, aunque saben que allí tienen un nivel de vida mayor, etcétera, y que hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es una nación mexicana dentro de Estados Unidos. Pero la mayoría no quieren irse. Entonces, si fueran otras las condiciones del país, si hubiera una mayor justicia dentro del país, si hubiera una sociedad menos brutal dentro de México, menos racista dentro de México, menos discriminadora dentro de México, no tendrían que irse. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a usted.